El filme pone el foco no ecolóxico para facer una crítica del papel de les grandes empreses multinacionales que intenten traslladar la so responsabilidad ambiental a los individuos na crisis climática. Viene Gijón es mi segundo cortometraje, es un vídeo que reflexiona en torno al papel de las grandes empresas en la crisis climática y en cómo intentan desplazar su responsabilidad ambiental hacia los ciudadanos, hacia las personas. Es una reflexión que digamos, parte desde mi situación, que en ese momento pues, es un viaje de Viena a Gijón, dos ciudades entre las que viajaba muy a menudo y entonces siempre que compraba este billete me encontraba con la posibilidad de hacer mi vuelo, mi viaje más ecológico. Y digamos que esto, visto desde una perspectiva ecológica, no solo es mentira, sino que es una forma de que la empresa intente demostrar que tiene conciencia ambiental, cuando realmente no es así. Me encontraba en la situación de que tenía que viajar entre Viena y Gijón porque estaba estudiando en Austria y entonces después de que viví allí un año seguí teniendo como relación con los artistas que estaban allí, con los compañeros, entonces continué viajando entre estas dos ciudades bastante a menudo. Y coincidía también en un momento en el que estaba estudiando un diploma de especialización en ecología y sostenibilidad, entonces tenía digamos, una conciencia ambiental bastante trabajada en aquel momento, bueno, en el presente, pero en aquel momento como que me costaba la contradicción de tener que hacer este vuelo, este viaje de esta manera en avión, cuando realmente me gustaría buscar otras alternativas. Y cuando estaba en esos momentos, además pensaba, a veces viajaba y el avión estaba prácticamente vacío, entonces yo era consciente de que el impacto de aquel vuelo era mucho más alto que si estuviese lleno, ¿no? Entonces sí que tenía la idea de que quería quizás ponerlo, denunciarlo de alguna manera, pero no en ese momento pensé en cómo grabarlo o en qué hacer, sino que simplemente pues, decidí grabar la ventana del avión en un momento en el que no había nadie en los 3 asientos de mi lado y luego no lo monté hasta pues, hace muy poco que se me ocurrió sacarlo del archivo. Vaya. En el momento no tenía la intención de utilizar ese vídeo, pero después fue pasando el tiempo y en un taller de creación audiovisual en clave ecosocial se me ocurrió recuperar ese vídeo que era bastante contradictorio porque precisamente estábamos tratando sobre la naturaleza. Pero bueno, me parecía como un buen momento para denunciar pues eso, el greenwashing de las grandes empresas y entonces volví sobre ese archivo y pensé cómo podía, a través de esa imagen, que simplemente era pues, un vídeo muy largo pero que era exactamente igual todo el tiempo, transformarlo en otra cosa que más podía añadirle para llevarlo a mi idea o mis palabras, ¿no? Y entonces ahí es donde me surge como una idea de bueno, yo no quiero hablar en los vídeos, no quiero un narrador, me gusta la idea de que el texto sea el que lleve a la persona a leerlo y entonces integrar el mensaje mejor que si lo estuviese escuchando. Y a través de eso es como se me ocurrió que la mejor manera de contar con imágenes eso era simplemente haciendo la búsqueda en internet de aquello que quiero denunciar, ¿no? Y entonces, buscando alternativas para hacer ese vuelo de otra manera, pues entonces me encuentro con que, claro, realizarlo desde Viena a Gijón en otro medio de transporte, por ejemplo el tren, pues es muy complicado, muy caro y lleva mucho tiempo. Algo que es muy evidente, pero parece más lógico cuando lo ves junto, ¿no? Contrapuesto con el tiempo del vuelo.